Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo soy el estudiante Brian Julio Quispe Jauregui y bueno, voy a explicar la solución del problema que teníamos en código, que, que teníamos el problema, diré, en la práctica, ¿no? Que teníamos que hacer la simulación de un programa que realice la asignación de grupos de prácticas de los estudiantes matriculados en una determinada asignatura. El programa recibirá como parámetros la línea de comandos. Bueno, vamos a recibir tres parámetros, que va a ser el número de estudiantes, los grupos y el número de plazas por grupo libre, ¿no? Bueno, y la condición va a ser que los números de estudiantes tienen que ser menor a la cantidad de grupos y por la plaza de grupos. Y bueno, vamos a resolver, ¿no? Con estas funciones que nos dan el ejemplo igual, ¿no? Y bueno, vamos a entrar aquí. Y bueno, voy a explicar un poco lo que es el código, que vamos a usar estas diferentes categorías, estas diferentes paquetes. Por ejemplo, el semáforo nos va a ayudar para poder asignar tiempo para cada proceso, para poder, ¿no? Para poder controlar los procesos. Eso van a ser los hilos, esos dos, y los demás va a ser para poder, ¿no? Poder acceder a los archivos. Bueno, vamos a tener como primer parámetro, vamos a definir un número, el max de 20, va a ser, va a tener una cantidad de 20, el max, y bueno, vamos a hacer la estructura que va a ser de los parámetros, que vamos a tener dos parámetros principales que van a ser el estudiante y el número de grupo, el número de estudiante y el número de grupo. Y este file es todo lo que vamos a almacenar, se va a guardar en datos grupales, ¿sí? Bueno, vamos a hacer primeramente como la primera parte, que va a ser el, vamos a definir los parámetros que van a ser, eh, primero los semáforos que van a ser los huecos, elementos y el mutex que vamos a ver que es va a sincronizar la lectura, ¿no? Y modificación de cada dato que vamos a almacenar. Y bueno, vamos a ver, vamos a tener estos parámetros que van a ser productor, número de estudiantes, cantidad de grupos, plazas por grupos, el grupo del alumno y la plaza libre. Vamos a iniciar los datos. Vamos a tener, por ejemplo, el inicio, vamos a tener una variable y los datos grupales. En aquí se van a poder guardar con este fopen y vamos a almacenar en donde queremos guardar. Por ejemplo, en datos grupales y vamos a ponerlo de escritura. Y bueno, vamos a decir primero, para empezar, el grupo del alumno. Y este malloc es para que podamos almacenar en una dirección todos los datos. Los datos vamos a poder almacenar en un espacio de memoria. Y este size es la cantidad, ¿no? De bytes que va a necesitar. Por este caso estamos pasando el número de parámetros del número de estudiantes. Y bueno, vamos a avanzar, digamos, ¿sí? Vamos a avanzar la cantidad de estudiantes, el número de estudiantes y vamos a crear los grupos. El número de grupo de alumnos va a ser del 1 al 5, digamos, y va a tener un -1. Y para las plazas libres, lo mismo, vamos a almacenar en un espacio de memoria por la cantidad de número en bytes que va a ser la cantidad de grupos. Y en aquí va, como va a ser las plazas libres, digamos, son 5. La cantidad de grupos va a ser 5 y digamos, vamos a tener plazas libres de 5 grupos y la plaza por grupo, digamos, va a ser 2. Un dato que vamos a poner por pantalla. En de los 5 grupos, digamos, va por cada plaza, por cada grupo va a tener una plaza de 2, digamos, 2 espacios. Y vamos a imprimir, ¿no? Que la cantidad de grupos, alumnos, todo esto. Bueno, vamos a ir a la clase que es de preferencias, que vamos a tener las peticiones, las variables de in, la posición 1 y 2 y la auxiliar que nos va a ayudar para generar números aleatorios. Bueno, la petición lo vamos a hacer lo mismo, lo vamos a guardar en un espacio de memoria, en un puntero y por la cantidad de número de bytes que va a ser en cantidad de grupos. Y vamos a recorrer por la cantidad de grupos y las peticiones que tenemos se va a almacenar en cada una de ellas. Digamos, si son 5 grupos, va a ser 5 peticiones y cada uno va a tener el número, ¿no? El número, el dato de cantidad de grupos del 1 al 5. Bueno, y vamos a seguir avanzando
Y bueno, aquí vamos a tener la posición 1 y la posición 2 que vamos a generar números aleatorios del 1 al 5, que va a ser la cantidad de grupos, y la auxiliar se va a almacenar en aquí el dato de la posición 1, digamos un 2, se va a almacenar en la petición. Y lo mismo para petición 1 se va a almacenar en la petición 2, y las peticiones se va a almacenar el 2, lo que genera la posición 2, y va a ser igual al aux. Y vamos a retornar las peticiones, ¿no? Y bueno, es algo confuso, pero es lo que va a generar. Bueno, vamos a tener después otra clase que va a ser la de para asignar grupos. El número de estudiante, el grupo del alumno y el número del estudiante del grupo. Eso más adelante vamos a usar esas funciones. Ya. Y las plazas libres, el número de estudiante, bueno, esto ya es como una condición. Va a retornar si el número de grupo es mayor a 0, plaza libre, ¿no? Y bueno, vamos a asignar aquí, vamos a tener la asignación de grupo del estudiante y el grupo que vamos a tener parámetros. Bueno, vamos a hacer, el grupo del alumno va a ser el número del estudiante. Si va a ser el -1, entonces el grupo del alumno del estudiante va a ser igual al número de grupo. Bueno, el grupo que le va a tocar, no, al estudiante, si le toca un 2, se va a guardar ese parámetro, ¿no? Y las plazas libres se va a disminuir. De lo que era 2, se va a disminuir a 1. Y si en caso vemos que va a haber un error, se va a mostrar un mensaje y vamos a terminar el proceso del hilo que hemos generado, que está más abajo en la clase principal. También vamos a tener la clase del productor, que, va- que vamos a tener parámetros del número de estudiante, la P, las peticiones y los parámetros que vamos a usar. Por ejemplo, aquí, bueno, esto ya he explicado, vamos a almacenar datos grupales y bueno, vamos a ver. Las peticiones, vamos a ver que arriba está, ¿no?, la clase decide preferencias, vamos a hacer referencia y bueno, vamos a seguir recurriendo, ¿no?, por cantidad de grupos y bien allí vamos a poder almacenar en dato el número de estudiante, el número del grupo y la petición que se ha hecho. Y vamos a decir, el estudiante pide tantos, 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 el grupo, el número de estudiante y el número de grupo. Y bueno, aquí vamos a ver que se va a ver los semáforos. eh, Van a esperar el llamado, ¿no? Va a esperar, si en caso, en aquí se van a bloquear los semáforos y van a esperar a que las otras funciones puedan seguir con su proceso. Lo mismo con el buffer de la posición del producto, y se va a igualar con el dato que hemos puesto, ¿no? Que va a ser igual, ¿no?, a la cantidad. Aquí vamos a ver, aquí de nuevamente los semáforos se van a poner en marcha. En semáforo post se van a volver a la marcha y va a poder sincronizar los elementos y el mutex que va a sincronizar los datos. Y bueno, vamos a tener aquí a una condicionante. Si el grupo asignado del estudiante va a ser diferente 1, se va a terminar hasta allí el proceso. No, digamos, si el estudiante, digamos, ya tiene grupos, ahí termina todo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se terminan los dos hilos que hemos generado. Vamos a tener un void consumidor que va a ser consumidor, los datos grupales, eso ya sabemos, y los asignados. Bueno, vamos a tener los parámetros. Bueno, vamos a hacer, mientras los asignados sean menores que estudiantes, bueno, vamos a parar un ratito el semáforo que es de elementos. Ya, bueno, vamos a hacer un dato, el buffer, que va a tener la posición del consumidor, y la posición del consumidor se va a aumentar, y se va a dividir por el, el número 20 que hemos puesto en un principio. Y luego ahí vamos a esperar al semáforo de los huecos. Lo vamos a de nuevo poner en marcha el semáforo de los huecos. Y vamos a preguntar si las plazas libres son iguales al dato del número de grupo. Entonces, el grupo asignado es igual al dato del número de estudiante, va a ser diferente de 1. Entonces, vamos a decir que la petición está rechazada, porque el estudiante ya va a tener grupo. O sea, si es lo mismo el 2 y el otro igual es lo mismo, el mismo dato, se va a rechazar. Pero si en caso no va a ser, se le va a asignar al grupo, porque no está.
Sí. Aquí comparan, ¿no? Si estudiantes ya tienen dos y hay un grupo dos, entonces ya tiene grupo. Pero si no tiene, se le va a asignar grupo. Y vamos a hacer un salto de línea y luego vamos a decir, luego vamos a pero si en caso, digamos, aquí, este primer if que hemos dicho, si las plazas libres es igual al número de estudiantes, entonces se va a mostrar un mensaje que va a ser petición rechazada porque el estudiante que ha pedido ese grupo ya va a estar lleno, no se va a poder almacenar y ahí va a terminar el hilo que hemos creado. Y bueno, esa es la clase principal que vamos a tener, que, bueno, vamos a almacenar el hilo, los estudiantes, el gestor, y bueno, esto es lo que vamos a guardar, ¿no? En el archivo txt. Y bueno, vamos a tener cuatro parámetros. Si es diferente de cuatro, no, vamos a tener tres parámetros. Solo tenemos que proporcionar tres, el número de estudiantes, grupo y la plaza libre. Y si ponemos otro, se va a terminar hasta allí el proceso. Y bueno, vamos a almacenar en los arreglos los tres parámetros y vamos a decir, y vamos a preguntar la primera condición, que si el estudiante es mayor a la cantidad de grupos, si ponemos 5 y ponemos dos grupos y una plaza por grupo, y es mayor la cantidad de estudiantes, va a mostrar un error, no nos va a dejar y se va a terminar el proceso. Y bueno, en aquí vamos a iniciar los datos, los datos va a poder almacenar un espacio de memoria por la cantidad de número de estudiantes. Y lo mismo los estudiantes van a almacenar el número de memoria. Y vamos a tener tres semáforos que hemos hecho referencia, que va a ser el nombre de la variable que está adelante en la estructura del parámetro. Está el nombre. Va a tener va a indicar si esto es compartido, ¿no? Y la cantidad, el valor de inicialización. Lo mismo que con elementos, va a inicializar con 0. Y el mutex, que va a inicializar con 1 para la sincronización de datos. Y bueno, vamos a crear el hilo que va a tener, si no me equivoco, que va a tener el nombre de la variable, los atributos, el nombre de la función y el número. Y bueno, va a retornar un null. Y bueno, vamos a recorrer no todos los datos del estudiante y lo vamos a igualar. Y vamos a crear el hilo que va a ser los estudiantes, la función que va a ser su productor y los datos. Y bueno, eso sería un poquito explicando el programa. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a correr. Bueno, para eso antes voy a mostrar el datos grupales. Bueno, en aquí vamos a almacenar todo, ¿no? Lo que vamos a correr. Se va a almacenar toda la información. En datos grupales se va a almacenar todo, digamos, los grupos que se va a pedir, la cantidad de estudiantes, todo eso. Y bueno, en aquí vamos a correrlo. En aquí vamos a tener cuatro variables: estudiantes, grupos, clases y correo. Esto lo vamos a borrar. Ya. Bueno, aquí vamos a decir que inserte la cantidad de estudiantes con esta interfaz, la cantidad de grupos y las plazas por grupos. Y en aquí vamos a insertar el correo al que se le va a mandar todos los datos con esto. Y bueno, vamos a correr el programa. Bueno, vamos a correr, nos va a preguntar, insertamos la cantidad de estudiantes, digamos, vamos a poner 3 y vamos a poner, digamos, un grupo con una plaza. Nos tendría que generar un error. No, dice el error, no hay plazas para todos los estudiantes. Está funcionando. Entonces, vamos a crear de nuevo. Ahora ya haciendo bien. Ya, vamos. Vamos a crear, digamos, dos estudiantes, cantidad de grupos, digamos, 3 y plazas por grupos, 2. Un ratito. Y bueno, vamos a poner el número de estudiantes y al correo que vamos a enviar, digamos, para allá. Jauregui.com. Y bueno, vamos a enviar a ese correo todos los datos que vamos a generar, todo esto. Y bueno,
Supongo que ya se ha mandado. Vamos a ver. En mi correo. Mm, bueno, a ver, vemos, es 7574. Y bueno, como vemos aquí en pantalla, se envían todos los datos. Bueno, se podría hacer, ¿no? Se podría instanciar a cada persona enviándonos sus datos, pero bueno, yo lo he hecho así. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Y eso sí, la solución del problema de la asignación de grupos a cada estudiante.